He titulado el mensaje, quien se revela, se revela. Así que es un juego en palabras. Uno es un rebelde y el otro es revelado, right? Que se ve a la vista, que uno puede ver. Así que el que se revela, se revela, se revela. Y iba a empezar con una historia de algo que aconteció en nuestra congregación. ¿Me puedes traer un agua, por favor? Gracias. Hace unos años atrás empezamos a hablar acerca de movernos. Gracias. De mover nuestra iglesia, nuestra congregación de Pflugerville a Round Rock. Right? Y realmente en ese tiempo no sabíamos dónde íbamos a ubicarnos. Y el edificio en el cual estábamos ya estaba viejo. Algunas de las cosas como el aire o la calefacción no eran muy confiables. O sea, a veces te presentabas el domingo en la mañana y la calefacción no estaba funcionando, right? Así que las hermanas ahí estaban temblando y cosas así. Y las cosas necesitaban reparación constantemente. Como iglesia, como congregación, teníamos una hipoteca grande a la cual pagábamos bastante, aún después de refinanciar el edificio que teníamos antes. Y figuramos que, y esto ya como 5 años atrás, figuramos que la propiedad valía mucho más que lo que debíamos. Así que la idea era de vender el edificio, agarrar la ganancia y construir algo nuevo, right? Y para mí, en ese tiempo, el lugar, la ubicación, el edificio, era una bendición, right? Estábamos ahí en medio de Pflugerville, al lado del high school, estábamos al lado de muchas cosas que era una ubicación ideal en mi mente. Y el edificio para mí era una bendición. Teníamos como ministerio en español un local más grande que nos servía muy bien. Y realmente mirando hacia atrás era más grande de lo que necesitábamos, right? Porque nunca lo llenamos. Pero también así que para mí no se me hizo algo que era bueno el mover, el vender esa propiedad, el hacer todo lo que la iglesia estaba planeando. Pero también yo no estaba a cargo del mantenimiento del edificio y yo no tenía que pagar los biles de nuestra comunidad. Cuando damos nuestros diezmos, cuando damos nuestra ofrenda, apoya a la iglesia para poder pagar el aire, para poder pagar la calefacción, para poder pagar la luz, right? Así que apoyamos de esa manera. Pero yo no pago directamente el bill eléctrico o el bill del agua y todo eso. Así que para mí, en ese tiempo yo estaba en contra de movernos, de vender ese edificio. Y como pueden ver, no se decidió a mi manera, right? Llegó un día en el cual teníamos que decidir, ¿vamos a venderlo o no vamos a venderlo? Y la mayoría de los hermanos, el pastor, Terry, los ancianos, del parte que yo soy también, la mayoría decidió que estamos listos para vender el edificio. Así que
no decidieron de mi manera, right? Decidieron en contra de mi opinión. Y la pregunta antes de seguir adelante es, ¿a usted le ha ocurrido algo así? En el cual usted es parte de una comunidad, da su opinión, o quizás en el trabajo o lo que sea, da su opinión y deja saber su deseo, pero la decisión se hace en otra dirección, right? En contra de lo que usted desea, en contra de lo que usted quiere. En mi caso, reconocí que una vez que se hizo la decisión, yo tenía que apoyar el liderazgo y obrar y trabajar para lograr lo decidido, right? Trabajar y obrar para que haya éxito en la decisión que se había hecho. Si fuera algo que está en contra de la palabra de Dios, entonces tenía que luchar por la fe. Pero en este caso era algo relacionado a mi opinión, right? A lo que yo pensaba mejor. Y cuando es así, tenemos que someternos a la decisión hecha. Hay muchos más detalles que podíamos compartir, pero la idea principal es de que cada uno de nosotros o podemos pelear y luchar contra el liderazgo y de esa manera causar una raíz de amargura en nuestro corazón, o podemos reconocer humildemente que Dios es quien pone la autoridad, y cuando esa autoridad hace una decisión, nosotros nos sometemos a esa decisión. Y el problema es que esto sucede todo el tiempo en el ministerio, en la iglesia, pero cuando no podemos someternos a la decisión del liderazgo, entonces es cuando empiezan las cosas a ir de mala dirección. Podemos, y esta idea es muy interesante, podemos pensar en el pastor perfecto. ¿Cuál es el pastor perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Él tenía una congregación que lo seguía a Él todo el tiempo. Y de esa congregación, de ese grupo de personas, Él escogió 12 líderes, 12 apóstoles, right? Y de los 12, uno salió siendo el traidor. Y si usted, y cada temporada de Pascua vemos la historia, right, de la Santa Cena, y cómo a Jesucristo ahí en medio de sus discípulos les dice, alguien aquí me va a traicionar, right? Él les dice, alguien que está sentado conmigo en la mesa me va a traicionar. ¿Y quién está ahí? Solo sus apóstoles, right? Los que Él ha escogido. Y la palabra no nos dice que cuando Jesús dice alguien me va a traicionar, no dice que de repente todos dan vuelta a Judas y dicen, oh, seguro que es Él, right? No, ¿qué es lo que nos dice? Cada uno decía, soy yo, right? No, ni podían imaginar que alguien en ese grupo iba a traicionar a nuestro Señor. Y si Jesucristo tenía a alguien así en su grupo íntimo, ¿cuánto más puede haber alguien así en nuestra comunidad, right? Y no es para llenarlos de miedo o temor, right? Pero es para, como Judas quiere hacer en su carta, darnos la alerta y abrirnos los ojos a lo que Él nos dice. Dios nos da su palabra como advertencia.
Honey, la mesa afuera está para eso. Ya, también. Lo siento que no te dije. Es mi culpa. Disculpen. All right. Así que Dios nos da su palabra como advertencia. Right? Por eso tenemos la carta que estamos viendo. Para que examinemos nuestro corazón, ya sea cuando las cosas se ponen difíciles o cuando las cosas parecen estar bien. Y veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios 10, 11, Pablo dice, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. O sea, Pablo en ese día, cuando escribió esta carta, 1 Corintios, él pensaba que Jesucristo ya iba a regresar, right? Ya iba a volver. Y vamos a ver un poco más luego por qué todavía se demora el Señor. Pero continúa, el verso 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que, primeramente, nos da la alerta, right? Nos está dando el ejemplo, nos está dando la advertencia. Y nos está diciendo, tengan cuidado, si piensas que estás firme, ojo, right? Está alerta que no te estés engañando a ti mismo. Pero si caes en tentación, Dios tiene la manera de cuidar por ti. Cada día tenemos que venir ante el trono de Dios, al trono de gracia y confesar, right? Y hemos mencionado esto una tras otra vez. El Padre Nuestro, right? Es lo que yo uso como guía para mi oración. Y ahí en parte de eso dice, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero continúa, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cada uno de nosotros, solo por la gracia de Dios, perseveramos y continuamos fieles en el camino del Señor. Solo por la gracia de Dios seguimos adelante y reconocemos cada día en oración que necesitamos su ayuda. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. El sabio se convierte, la palabra convierte, y voy a repetir esto varias veces. Quizás quiera usarlo, pero el convertir es el hacer algo que algo se transforme a algo distinto a lo que era. Right? Quieres convertir hielo a agua. Bueno, nomás lo dejas afuera y se convierte en agua. Right? Es el transformar una cosa a algo distinto de lo que era. Pero también en términos cristianos, right? El convertir es el ganar a alguien al cristianismo. Si ganamos a alguien a Cristo, le decimos que es un converso, right? Que se ha convertido a la fe. Así que hay dos maneras de definir eso. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. Así que necesitamos esa transformación cuando oímos la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer el pasaje de hoy. Es Judas capítulo 1, verso 1 al 13. Y voy a leer de una vez, vamos a leer del 1 al 13, no solo del 5, para agarrar todo el contexto de lo que estamos viendo.
Así que la palabra de Dios dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo, reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para la condenación. Son impíos que cambian el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien, y el verso 5 es lo que vamos a ver hoy, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, llevadas de sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estas, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pueden tomar su asiento. Que el Señor bendiga su palabra. Así que de ahí vamos a ver tres cosas. La historia que advierte, la conducta que pervierte y la actitud que lleva a la muerte. Judas nos enseña que los rebeldes van a ser descubiertos. Right? Quien se revela, se revela. Van a ser revelados por quienes son. Y tenemos que estar alertas e identificar a estos rebeldes. Y el peligro, identificar a estos rebeldes y el peligro que representan a la iglesia. Pero también tenemos que asegurar que no somos nosotros rebeldes, right? Examinar nuestro propio corazón y ver que esa no es nuestra condición. El pasaje de hoy es un pasaje difícil y la mayoría de los pastores van en una dirección diferente en este pasaje, pero para mí el domingo en la mañana siempre es un domingo para aplicar algo a mi vida, algo que yo necesito oír, que yo pueda cambiar y estar alerta
en mi vida. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero que vamos a ver la historia que advierte. Y quería leer otra vez el verso 4, porque ahí Judas identifica, right, quién es, de quién habla él, de quién está hablando. Lo que vemos hoy describe más a estas personas, pero ahí identifica a quiénes está hablando y por qué cambió el tema de su carta. Dice el verso 4, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para la condenación. O sea, que estas personas, Dios ya los ha visto, ya los ha condenado. ¿Y cómo es posible que Dios pueda hacer eso? Porque nuestro Dios sabe el principio del fin. Él sabe quién no se va arrepentir, right? Continúa y dice, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Vimos que Judas quería escribir una carta diferente. Él quería compartir las bendiciones de nuestra salvación, right? Quería animar a los que reciben la carta a seguir adelante y recibir las bendiciones, pero él recibió alguna noticia o algo que lo hizo cambiar el tema. Y estos hombres que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, cuando examinamos esto la semana pasada, vimos el ejemplo de una denominación, una iglesia que está permitiendo el matrimonio y el liderazgo homosexual. Y están permitiendo más y más libertinaje hasta quitando de la expectativa de la pureza mientras las personas están solteras y de la fidelidad en el matrimonio de los pastores y pastoras. Esa congregación, esa iglesia tiene pastores y pastoras. Y permiten el liderazgo, el pastorado por los homosexuales. Y permiten también el matrimonio homosexual. Aunque la palabra de Dios es clara en definir la inmoralidad sexual, aunque es clara en definir el pecado, estas personas cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo. Así que ellos opinan o piensan que su opinión, su manera de ver las cosas es más importante que la palabra de Dios. Así que vemos el verso 5, dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Así que vemos ahí, y podríamos empezar recordando, right, que esta carta que escribió Judas, él estaba escribiendo a cristianos que eran judíos de antemano, right? Sabemos que la iglesia temprana era, la mayoría eran judíos, o sea, crecieron judíos, right? Ese era su antecedente. Y no era hasta luego que la puerta se abrió
a personas como nosotros, que no somos judíos, gentiles. Pero, así que él escribe a una audiencia, a una congregación judía que es familiar con estas historias del Antiguo Testamento. La palabra de Dios era una parte muy importante de la cultura judía y podríamos también observar que si no reconocemos estas historias, las que menciona aquí, entonces tenemos que pasar más tiempo en la palabra de Dios, right? ¿De qué está hablando Judas? ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, hermano, hermana, entonces, y no hay nada malo, right? Si usted es nuevo a la fe y no tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia y conociendo del Señor, pero si ya tiene años y no reconocen estas historias que menciona Judas, entonces quizás tenemos que pasar más tiempo en la palabra de Dios. Encontramos la historia de los israelitas rebeldes en Números 14. Así que si tiene unas notas, no los puse en la ficha ahí. Números 14 nos habla de la rebelión de los israelitas en contra de Moisés y Aarón cuando regresan los 12 espías de investigar la tierra prometida. 10 de ellos dieron un mal testimonio de lo que vieron, right? Y el pueblo se asustó. Ellos tenían miedo porque habían dado un reporte de que habían gigantes y Israel empezó a temblar y decidieron que no querían entrar a la tierra prometida. Empezaron a llorar y murmurar en contra de Moisés y Aarón. Y fue ahí donde Dios decidió, y la razón es que no confiaban, aunque Dios había hecho grandes maravillas, right? Había mandado todas esas plagas ahí en Egipto. Había hasta matado el primogénito de todos los egipcios, pero había salvado a su pueblo y permitió que salieran, cruzaron el Mar Rojo, los guiaba una nube de fuego por día, una nube brillante de noche. Así que Dios estaba manifestándose todo el tiempo para ellos, pero aún y cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron miedo y dudaron. Y Dios los castigó realmente porque no permitió que ellos entraran a la tierra prometida por su miedo y por su temor, con la excepción de los dos espías que dieron un buen reporte. Continúa con la historia de los ángeles que se encuentra en Génesis 6 y es interesante y hay muchas interpretaciones de lo que significa, especialmente con lo que menciona Judas aquí. Lo principal que tener en cuenta es que era una rebeldía contra la autoridad de Dios. Así que si quieren leer la historia de los ángeles, está en Génesis 6 y es muy interesante. Tristemente no tengo bastante tiempo para exponer todo eso, pero los animo a que lean en su propio tiempo. Pero lo importante es que era una rebeldía en contra de la autoridad de Dios. Vemos otra historia usada como ilustración, la de Sodoma y Gomorra, la cual se encuentra en Génesis 19. Pero la destrucción de Sodoma y Gomorra se encuentra en Génesis 19, pero Génesis 13 nos da una descripción de la región de Sodoma y Gomorra cuando Abraham y Lot deciden separarse. Los dos son grandemente bendecidos,
tienen mucho ganado y no podían estar en la misma área. Así que deciden separarse y Lot ve que esta tierra es muy fértil, muy hermosa en el valle del Jordán y decide ir en ese rumbo. Así que era un hermoso lugar el cual Dios tuvo que destruir por el pecado que estaban cometiendo. Y el pecado de Israel en la primera historia fue la incredulidad rebelde. El pecado de los ángeles fue la rebelión contra el trono de Dios. Y el pecado de Sodoma y Gomorra fue entregarse a la lujuria contranatural. La incredulidad, la rebelión contra la autoridad y la complacencia sensual fueron pecados característicos de los falsos maestros, o sea, de los hombres impíos de los cuales habla Judas en su carta. La conclusión es obvia. Los apóstatas o estos impíos serán juzgados, pero mientras tanto los soldados de Dios deben permanecer en servicio y velar porque estos falsos maestros no se introduzcan en las filas y comiencen a descarriar a la gente. O sea, como hablamos la semana pasada, tenemos que estar alertas, right? Tenemos que vamos a luchar por la fe. Vamos a luchar por la fe. Romanos 1:24 habla un poco más, nos describe Pablo en su carta a Romanos, dice 1:24, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos por los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Verso 26 dice, por tanto, Romanos 1:26, por tanto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Así que claramente el apóstol Pablo nos describe que la inmoralidad sexual es una perversión, es algo que va en contra de Dios. Las relaciones sexuales son reservadas para el matrimonio, son reservadas para la santidad del matrimonio, entre un hombre y una mujer, right? Ahora, tengo que enfatizar que el matrimonio, de acuerdo a Dios, es entre un hombre y una mujer. Porque hay iglesias, hay agencias gubernamentales que aceptan un matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer. Pero la palabra de Dios define el matrimonio entre un hombre y una mujer. Amén. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. ¿Bien? Usted puede tener su opinión. Si yo fuera usted, mantendría mi opinión en línea con la palabra de Dios. Amén. Continuamos. La conducta que pervierte. La conducta que pervierte. Verso 8. De la misma manera, llevadas por sus delirios, estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo,
disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estas, en cambio, está hablando de estas personas, estas, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín para ganar dinero, se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Así que hay seres angelicales, invisibles, que nos rodean, right? En esta era moderna, en esta era científica, más aún hay evidencia de que no podemos ver todo lo que existe, right? Aquí en el aire mismo que tenemos hay muchas cosas que ni podemos ver. Y son cosas físicas. Pero de igual manera hay cosas espirituales que no podemos ver y que nos rodean. Hay espíritus ministradores enviados por Dios. Los llamamos ángeles, right? Que nos ayudan. Y espíritus demoníacos que quieren derrotarnos. El diablo no puede no puede asaltar a una persona salva, pero a través de sus engaños puede corromper y contaminar a un cristiano que se supone que camina en la pureza y en la libertad. O sea, él tiene sus mañas, él tiene sus maneras de poder desviarnos de la verdad y guiarnos en la dirección que él desea. Para el diablo somos bombas de tiempo, right? Hay un reloj ahí sonando y nosotros para él somos ¿cómo se dice? Una amenaza, right? Algo que nomás falta que algo pase y este cristiano, esta cristiana que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, va a causar un problema para mi reino, right? Es lo que piensa el diablo. Así que somos bombas de tiempo listas para arruinar su trabajo. Bombas que a él le gustaría desactivar y hacernos ineficaces. Así que el intento de él es hacerme tropezar, right? De manera de que cuando yo quiera lograr algo para el reino de Dios, pues voy a ser ineficaz. Ahí va este hermano, ¿qué va a hacer ahora? Right? Nadie lo toma en serio, me toma en serio porque he caído o he hecho algo mal. Eso quiere lograr el enemigo con cada uno de nosotros. Él quiere que nuestro testimonio esté dañado y corrompido. Y la cosa es que, hablando del enemigo, muchas veces vemos cómo el ángel Miguel, el arcángel, queriendo decir que es el más alto, él no se confrontó con el diablo y no lo puso en su lugar él mismo. Él dejó que Dios lo hiciera. Y muchos cristianos están ahí, hable y hable contra el diablo, cuando debían estar hablando con el Señor y el Señor dejar que se encargue de ese asunto. Tenemos que enfocarnos en lo principal, que es Jesucristo, y dejar que Él reine como soberano y rey que es. Tito, capítulo 3, verso 1 dice, y esta es una carta de Pablo a Tito, uno de sus discípulos. Dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben de estar dispuestos a hacer lo bueno y no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad
en su trato con todo el mundo. Así que nos da una guía como cristianos. Nos sometemos, la palabra de Dios nos llama a someternos a las autoridades gubernamentales. Acabamos de tener una elección, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que sucedió, Dios es quien ha establecido la autoridad gubernamental. Y la parte del cristiano es de ser un ciudadano obediente y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre debemos de estar dispuestos a hacer lo bueno. Y no hablar mal de nadie, right? Cuando estamos ahí hablando mal de las personas detrás de su espalda, cuando no estamos listos y dispuestos a confrontar a alguien con nuestra opinión, estamos mal entonces, right? Tenemos que confrontar y hablar, pero siempre respetuosamente. Y siempre considerando que si es nuestra opinión y ellos son de autoridad, como mencioné en la introducción, someternos a la autoridad de esa persona. Caín se rebeló contra la autoridad de Dios en la salvación, porque se negó a traer un sacrificio de sangre como Dios había ordenado. En la historia de Caín y Abel, vemos que Abel trajo un cordero o una oveja y Caín trajo el producto que él había cosechado, right? O sea, era algo que él había logrado. Balaam se rebeló contra la autoridad de Dios en la separación porque prostituyó sus dones por dinero. Leen la historia de Balaam, es un profeta que Dios puede comunicarse con Dios, porque vemos una charla ahí con Dios y Dios le dice que no maldiga al pueblo de Dios. Y si estoy diciendo nombres que no reconoce, les animo a que los anoten, y véanlos en la palabra de Dios y vean la historia de la cual habla. Y no es para reprenderlos, pero para animarlos, right? A que, ¿sabes qué? Yo necesito aprender acerca de Balaam. Necesito aprender acerca de Caín. Y hay otro nombre, right? Que la rebelión. Así que este Balaam prostituyó sus dones por dinero y condujo a Israel a mezclarse con otras naciones. Coré se rebeló contra la autoridad de Dios en el servicio, negando que Moisés fuera el siervo designado por Dios e intentando usurpar su autoridad. Así que Coré era un hombre quien, una vez que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, él se juntó con unos amigos y dijo, pues, ¿por qué estamos oyendo a Moisés? ¿Por qué estamos siguiendo lo que él nos dice? ¿No somos nosotros también parte del pueblo de Israel? Y empezó a rebelarse contra la designada autoridad de Dios. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. ¿Usted va a ser sabio? Deje que la palabra de Dios le hable hoy. Amén. La actitud que lleva a la muerte. El tercer punto, la actitud que lleva a la muerte. Verso 12. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. All right. So, hoy día hemos planeado un convivio, right? Un festejo de comidas de amor fraternal. Así que
estas personas, continúa ahí el verso 12, buscan solo su propio provecho. Una persona como esta va a ser el primero en línea. ¿Dónde está mi plato? ¿Dónde está mi...? Right? Solo buscan su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que dan fruto que no dan fruto cuando debían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Wow, tantas ilustraciones, right? Y tan claras. ¿A quién le gusta un árbol que no da fruto? Nomás está agarrando de tu tiempo. Seguro tú o quien sea tiene este árbol, está ahí cortándole las ramas muertas, cuidándolo, dándole, fertilizándolo, dándole agua. Y 1 o 2 años nada se produce. ¿De qué sirve? Es algo frustrante. Nubes sin agua. ¿Quién ha visto esas aquí en Texas? Right? Cada verano parece que sucede mucho, right? Parecen nubes, hasta se oyen truenos. Oh, va a llover. Y ni una gota. Wow, qué frustrante, right? Y así son estas personas que no dan lo que deben de dar. Dice, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Esa imagen, porque el mar siempre está yendo y viniendo, las olas siempre están moviendo, pero no hay, como que nada sucede, es un constante ir y venir, right? Estrellas fugaces para quienes se reserva eternamente la más densa oscuridad. Está hablando de meteoritos, right? que nomás brillan por un ratito y desaparecen. Ya están nunca más para aparecer, right? Así que nos da una ilustración muy buena de estos impíos que quieren ser parte de nuestra congregación, que quieren ser parte de la obra de Dios para conseguir sus propios provechos. Y queremos ver y examinar de que no vamos en esa dirección. San Mateo 7, y esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Right? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. En esta carta Judas advierte a los recipientes de su carta. Right? Él está escribiendo a cierto grupo de personas, cristianos, al cual él ha oído este reporte. ¿Sabes qué? En esa iglesia hay tal y tal y tal, y están haciendo esto. Al escribir esa carta a ellos y el Espíritu Santo preservarla para nosotros, nos está advirtiendo a nosotros. Y realmente no nos dice qué debemos de hacer de estas personas, nomás estar a la alerta, right? Hasta nos dice que Miguel, ¿qué es lo que hizo Miguel? Permitió que Dios los reprenda. Quien se rebela
se revela, right? Dios puede ver el corazón de cada una de estas personas y nos dice que su castigo, el castigo de esta persona, de este impío, de este falso maestro, este castigo es seguro, porque de Dios no se burla nadie. No podemos esconder nuestra rebelión en nuestro corazón sin que haya un producto, algo que se muestre. Y no puedes seguir por tiempo agarrando esa rebelión. Así que si hay algo ahí, examina tu corazón. Si hemos tenido orgullo, tenemos que examinar nuestro corazón. Si hemos tenido vanidad, pensar de que, ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Por qué no esto, el otro? Si hemos tenido rebeldía en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. Y lo lindo es que Dios es un Dios misericordioso. Dios es lleno de gracia, de misericordia y de amor. Segunda Pedro 2, con esto voy a acabar, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mencionamos al comienzo del mensaje, que Pablo esperaba cualquier momento que Jesucristo volviera. Usted y yo también debemos de tener esa actitud, esperar que Jesucristo va a venir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está 2000 años más cerca de lo que Pablo esperaba, right? Así que puede suceder en cualquier momento. Pero dice, el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que la demora de nuestro Señor es para que cada uno de nosotros estemos arrepentidos y listos para recibirlo primeramente. Pero hay otros que necesitan oír su palabra, que necesitan oír de su gran amor, que necesitan de su bondad. Así que examinemos nuestro corazón. Los conflictos en la vida nos van a... Y esto es algo que más y más estoy reconociendo en mi propia vida, right? Es que estos retos no suceden como pienso yo que van a suceder, right? Siempre el enemigo está buscando una manera sutil, una manera diferente de lo que pensamos para tranquilamente entrar a nuestro corazón. Quizás es algo, el hermano me habló mal, o una u otra cosa, y nomás él quiere plantar la semilla, pero nosotros somos los que le echamos agua, le ponemos fertilizante, right? Y la amargura crece. No, cuando seguimos al Señor tenemos que reconocer que Él quiere que nuestro corazón esté limpio y puro delante de Él. Él quiere que nosotros amemos como Él nos ha amado a nosotros. Cuando Dios advierte, el sabio se convierte. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la advertencia, Señor. Queremos realmente seguirte a ti. Queremos buscar más y más de ti. Y queremos examinar nuestro corazón, asegurar de que no vamos en dirección equivocada, Señor, pero que vamos en dirección
que te complace a ti. Porque al final de cuentas, Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro todo y te mereces toda nuestra honra y gloria. Queremos ser fieles a tu palabra, queremos ser fieles a ti. Te pido que tú nos guíes y nos diriges en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.